alcanzó el rey fue grande. Y cuando en una nación, aleluya, hay un rey que hace progresar su nación, todo el mundo está contento, todo el mundo está alegre, todo el mundo, hay armonía entre las personas, aleluya. Había alegría en aquel tiempo, en Israel, en Judá. Bendito sea el nombre del Señor. Pero pasa algo. Pasa algo. Que la soberbia, la Biblia es un libro de nudo. La Biblia no solamente te cuenta las cosas buenas, que siempre yo lo aclaro en el territorio. La Biblia no solamente te cuenta las cosas buenas que hicieron los hombres, sino también te cuentan los errores que cometieron, los pecados que cometieron. La Biblia nunca te va a disfrazar, aleluya, las cosas, los errores que cometieron las personas. La Biblia te dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero te cuenta con lujo de detalle los pecados, los errores que cometió David, que le trajeron consecuencias grandes para él, para su reinado, para su familia. Porque a pesar que Dios lo perdonó, el pecado acarrea consecuencia y condenación. La Biblia te dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra y un día se incomodó. Dios le dijo, háblale a la peña, y él golpeó la peña. Y eso le trajo como consecuencia que no pudo entrar a la tierra prometida, sino verla de lejos. Porque a veces cometemos errores y no pasó nada. Siempre el pecado acarrea consecuencia y condenación. Aleluya. Siempre debemos buscar el perdón de Dios, pero siempre tenemos que estar conscientes de que lo malo que hagamos trae consecuencias. Y aquel rey tenía, aleluya, en ese momento un gran éxito. Había prosperidad en su palacio. Yo me imagino que la vestimenta real de Usías era lindísima. Cuando usted lee la historia bíblica que habla de Salomón, dice que los reinos venían no solamente a oír los consejos de Salomón, sino la palabra de sabiduría, sino también cómo era su palacio, su riqueza, cómo se vestían. No solamente él, sino los criados de Salomón se vestían bien. Aleluya, porque cuando tú te vistes bien, te da la apariencia de bienestar, de prosperidad. El cubano de por sí, como dice la gente, es más cordillero. Él no tiene nada en el río, pero le gusta andar con el teléfono, aquel que va no sé cuánto, y bien vestido. Y a veces tú miras a alguien y dices, oye, tiene plata porque esos zapatos cuestan. Por ahí tú vas catalogando a la persona porque la apariencia te va diciendo quién es la persona. Sin embargo, el extranjero dice que Cuba, que sí tiene plata, con la chancletita aquella llena de polvo sudado, a veces el clima no le asienta bien, y tú lo ves tirando fotos, sucio. Y sin embargo, te traen aquí el bolsillo de plata. Pero siempre, yo siempre digo que no hay siempre se dice que no hay una segunda oportunidad para una primera mala impresión. Cuando la mamá de Quirenia, yo fui a pedir a Quirenia, yo me puse la mejor ropita. A lo mejor después no veía en Chole trabajando los frutos, pero bueno, la primera vez que yo fui a su casa estuve bien vestido. Aleluya. Entonces, cuando tú miras, analizas todas esas cosas, los reyes se vestían con sus ropas reales que estaban llenos de lujos, capas, le hacían regalos. Yo vi una película que los reyes, cada vez que conquistaban una nación, como prenda, cogían al rey que vivía, le arrancaban un pedazo de capa y se le empataban a la ley. Y cada vez que el rey caminaba por la corte, aquella capa arrastraba y simbolizaba la gloria de su reinado. ¿Cuántos reyes había conquistado? ¿Cuántas cosas había hecho? Aleluya. Y Usías tuvo un buen reinado, tuvo mucha gloria. Aleluya. El Señor permitió que se engrandeciera. Pero como ser humano que fue, era imperfecto. Llegó el momento que el corazón
se llenó de arrogancia y orgullo, como muchas veces sucede en nosotros. Por eso la palabra dice, no me des ni riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. No va a ser que yo rico blasfeme tu nombre y que el pobre te maldiga, algo así dice la palabra, disculpen. Amén. Pero la palabra decía, manténme del pan necesario. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos enriquezca y cuando llega ese momento de gloria, a veces nos olvidamos de Dios, muchas veces. Aleluya. Y hizo lo incorrecto. Un día entró al templo para encender incienso, que era un trabajo que le pertenecía a los sacerdotes. Y cuando él entró para encender el incienso, los sacerdotes le picaron atrás y dijeron todos arriba de él, no, rey, tú eres nuestro rey, nosotros te queremos mucho, pero no pases la línea. Ese es un trabajo que le pertenece a los sacerdotes. Aleluya. Y el rey empieza a discutir con ellos, se llena de ira y de momento sucede lo que tenía que suceder. Se le empieza a llenar la cara de lepra. Aleluya. Y cuando los sacerdotes se dan cuenta, le dicen, sal del templo, y él mismo se da cuenta de lo que está sucediendo y salió corriendo del templo. Y esa desobediencia le trajo como consecuencia que fuera leproso todos los días de su vida. Vivió aparte del palacio y tuvo que poner a su hijo de corregente, o sea, de copastor, de correy ahí, hasta el fin de su mandato. Aleluya. Esto me trae a la memoria David. Los enemigos de David dejaron el arca botar y él dijo, yo voy a buscar el arca. El arca representaba la presencia de Dios. Y David fue para allá, llevó un poco de muchachos, montó el arca en una carreta de bueyes y vamos contentos. Por el camino, el arca, la carreta coge un bache, el muchacho intenta aguantar el arca porque se iba a quedar, el muchacho iba a hacer algo bueno. Pero sin embargo murió en el arca. La culpa no era del muchacho, la culpa era del mismo David, porque David sabía que llevar el arca según la ley llevaba un ritual. Aleluya. No era llevarla por llevarla, eran los sacerdotes que la llevaban al hombro, eran los levitas que iban delante. Aleluya. Estaba escrito que no era de esa manera, era de una manera más respetuosa. Aleluya. Y la tuvo que dejar en casa de Obed-edom. Y en el tiempo que estuvo el arca en casa de Obed-edom, la chiva paría hasta 3 chivitos. La mata es boniato, el boniato salía por el surco para afuera así. Y empezó la bendición de Dios a fluir allí, porque cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, olvídate, aleluya, que las bendiciones te siguen. A ti tú no tienes que buscar, las bendiciones te siguen. Es cuando tú tienes la presencia de Dios. Por eso el mismo Moisés decía, sin tu presencia. Siempre reclamaba la presencia de Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Y cuando David se entera de aquello, dice, yo lo que me estoy perdiendo es mucho. Y va para allá y yo pienso, por lógica, que se sentó como sacerdote. ¿En qué fallé? El sacerdote le dijo, no, la ley de Moisés, en la ley está escrito que el arca se conduce así, así, así. Tú hiciste, cometí un error en este viaje, no lo voy a cometer. Llevó a los sacerdotes, llevó a los levitas. Mientras que los levitas iban cantando, él iba contento por el camino danzando. Bendito sea el nombre. Ahora bien, le cuento la historia del rey Usías, lo que pasó. Aleluya. Pero llegó el momento, dice la palabra, que el rey Usías murió. Murió aquel hombre que le dio tanta gloria a la nación de Judá. Murió aquel hombre que hizo que la agricultura creciera. Murió aquel hombre que conquistó ciudades que los enemigos tenían que coger la cola con él. Murió aquel hombre que hizo armas sofisticadas que protegían la ciudad. Murió aquel hombre que edificó murallas, que reconstruyó lo que estaba derribado. Murió aquel hombre, aleluya, que mucha gente del pueblo lo idealizaba. Y cuando muere una persona que todos aprecian, aleluya, su
sucede algo. Bendito sea. Cuando en tu casa muere tu papá, que era el hombre que buscaba la comida, que era el hombre que cuando no había agua se echaba la cubetita al hombro. Cuando se muere el puntal de la casa entera, los hijos se llenan de incertidumbre y dicen: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Aleluya. Y eso le sucedió a Isaías. Hasta ahí no era profeta. Y según estudios que se han hecho, era esta familia del rey. El pueblo entero estaba triste. Había muerto aquel hombre con tanta majestad, aquel rey que había traído el progreso a la nación. Y todos estaban llenos de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Aleluya. Y es cuando Dios se le manifiesta de manera diferente a otro profeta. Gloria a Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Vi yo al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas, aleluya, su grandeza, aleluya, llenaban todo el templo.